Lo decíamos en la apertura, el mundo, y especialmente Argentina también, ¿no? Pendiente de lo que pasa en Israel y en la Franja de Gaza. Recordemos que cuando ingresaron esta incursión de Hamas, hubo víctimas compatriotas nuestros que fallecieron y que hoy, decía yo, hay un grupo que ha llegado en el cuarto vuelo que dispuso aerolíneas argentinas para repatriar justamente a gente que estaba en Israel. Pero vamos a hablar de esta situación internacional con Santiago Montag. O Montag, después me va a decir él cómo pronunciarlo, es periodista internacional de La Izquierda Diario, de La Tinta y es estudiante de Geografía. Santiago, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saluda Miguel Planes aquí en Ciudad U. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Un saludo a Santiago. todos. Gracias por recibirnos y para que nos ayudes un poco a entender y saber qué pasa en estas últimas horas. Yo arrancaba con el tema de los rehenes, porque decía que hay, por lo que tengo entendido, 21 de esas personas que están tomadas como rehenes que son argentinos, ¿verdad? Sí, sí, eso es al menos lo que sabemos por los medios. Puede ser gente que por ahí ya vive ahí en Israel o que, bueno, viajó creo que fue a partir de una fiesta electrónica que a ellos los apresaron. Pero bueno, sí, hay alrededor de 200 rehenes. Ya han estado liberando algunos estos días. Y bueno, incluso hay algunas tensiones incluso con esos mismos que fueron liberados porque comentaban que Hamas los había tratado muy bien, entonces había como una bronca, ¿no?, de la población de Israel con esos rehenes. Incluso a pesar de haber vivido todo el horror y solamente por el hecho de hacer esa mención, los acusaron de traidores y cuestiones por el estilo. Sobre todo porque hay mucha preocupación, ¿no?, de las familias de esas personas que están de rehén, pensando, digamos, cómo están. Y muchos, digamos, han pedido por favor a Israel que deje de bombardear Gaza porque están sus familiares ahí, ¿no? Y bueno, esos mismos familiares también los han acusado de traidores. Bueno, es una situación muy, muy complicada, digamos. ¿Qué rol juega Qatar? ¿Por qué Sí. está Qatar ahí en el medio jugando un papel en la liberación de los rehenes? No, y eso es porque, digamos, en Qatar se dice que está, bueno, el liderazgo de Hamas, por un lado, pero bueno, todos los países, digamos, de Medio Oriente están tratando de mediar y buscan una forma, digamos, de calmar, digamos, la situación, porque, a ver, hay una posibilidad, digamos, de que eso también escale a nivel regional, o sea, que se vaya un conflicto no solamente localizado en Gaza o en el norte, bueno, ahora, no sé si lo han visto, pero en el norte de Israel o en la frontera con Líbano también hay enfrentamientos con Hezbollah y bueno, otras milicias que están vinculadas por ahí a lo que es Irán. Y bueno, el tema que los discursos de tanto Israel, Irán, Estados Unidos, se están tensionando mucho y en la medida, digamos, que esto continúa, ¿no? Uno ve cantidad de bombardeos contra población civil, y muchos muertos, sobre todo son niños. Eso empieza a generar, digamos, bueno, a ver cuál es el límite, digamos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la Franja de Gaza está totalmente bloqueada hoy en día. De hecho, bueno, hace un rato estaba leyendo que hay apagones directamente de comunicaciones, o sea, ya los periodistas no están pudiendo comunicar lo que pasa. Entonces queda prácticamente aislada y muchos de los bombardeos son a escuelas, a hospitales, con el argumento de que ahí se esconden los de Hamas, pero bueno, o sea, eso por un lado no se comprueba y por otro lado eso tampoco justifica, ¿no?, que se bombardee un hospital donde hay gente herida y que muchos, bueno, dependen, digamos, de estar conectados a respiradores o sea, su vida depende de eso, ¿no? De estar atención médica, sí o sí. Este, entonces, bueno, eso. Lo que buscan los países de esa región es tratar de buscar una solución política, digamos, para frenar de mínimo los bombardeos y eso, que no escale, ¿no? Que no vaya más allá de lo que... Incluso mismo Estados Unidos, ¿no?, que apoya a Israel incondicionalmente, ya le está diciendo, bueno, no invadas, porque hay una posibilidad de invasión terrestre que ya la vienen anunciando, y está pidiendo eso, que una invasión va a ser más masacre y o sea, a lo sumo piden, ¿no?, incursiones terrestres, habría que ver qué es eso, ¿no? Pero cuestiones más puntuales, o sea, se refieren a que ataquen directamente soldados, ¿no?, y que no ataquen población civil. Esa sería
la cuestión. En relación a eso, hay que decir que hace poco el portugués, que es el secretario general de la ONU, tuvo unas expresiones al respecto sobre lo que podía ser el avance sobre la franja de Gaza. Y bueno, hubo una respuesta muy dura del gobierno israelí. ¿Está, podemos decir, el mundo o Occidente dividido entre los que apoyan plenamente a Israel y los que están pidiéndole mesura con la población civil que está justamente en la franja de Gaza? Sí, sí, hay una fuerte división, creo yo. Incluso probablemente a nosotros nos pase, ¿no? Nuestra misma mesa familiar, ¿no? En debates, a ver quién tiene razón en esta situación. Pero bueno, a ver, Guterres lo que dijo fue, o sea, condenó los ataques de los dos bandos, ¿no? Tanto el ataque de Hamas como el de Israel. Pero claro, cuando se tira contra Israel, o sea, es lo que intentó, por lo que entiendo, ¿no? Explicar, que es interesante. Entonces él dijo, el ataque de Hamas no nació de un repollo o una cosa así, ¿no? Como diciendo, esto viene por los agravios que comete Israel contra la población palestina de hace 56 años. Bueno, ellos, o sea, la ONU pone el límite, digamos, de la ocupación de Israel a partir de lo que fue la guerra del 67. Pero bueno, esto viene mucho antes también. O sea, depende con quién hables, te va a poner ese límite temporal. Ahora, pero bueno, él dice eso sí. y al criticar a Israel, siempre tiene esa misma lógica de contestar que es, o dicen que es antisemita o lo condenan a ese tipo de cuestionamientos. Y bueno, en este caso pidieron la dimisión del secretario general de la ONU. Eso. Y bueno, y también hay otros ONG como Amnesty Internacional, que es muy respetada, y viene diciendo que hay crímenes de guerra en este caso, y también fueron acusados de antisemitas. Bueno, son Santiago, cuestiones. ¿y cuál Sí. crees, cómo explicamos esta cuestión que fue lo de esa incursión de Hamas muy violenta, donde masacraron gente en los kibbutz, donde se llevaron rehenes de esta manera? ¿Qué explicación le encontramos, más allá de saber que Hamas es un grupo terrorista, más allá de la reivindicación del Estado palestino, pero qué hay detrás para semejante Sí. movida, sobre todo que sorprenda y que sea tan violenta además? Y es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, obviamente, ¿no? El ataque a civiles y el trato que tuvieron es condenable, por supuesto. Pero bueno, si lo queremos, a ver, dar una explicación más coyuntural, Ujú. se puede decir que, bueno, pasa que, bueno, nosotros vemos siempre la foto, ¿no? En estos casos, vemos, irrumpe, ¿no? En los medios de comunicación esa cuestión. Pero bueno, en el último tiempo había habido muchos ataques, digamos, de Israel a palestinos en Cisjordania, que es el otro territorio. Ujú. Eh, por ejemplo, han entrado a lo que se llama la explanada de las mezquitas en Jerusalén. O sea, hay un acuerdo ahí, ¿no? Entre judíos y musulmanes. Eso está controlado por los musulmanes. Pero los judíos pueden entrar, pero no pueden rezar ahí. Es un acuerdo histórico. Y empezó a haber muchas provocaciones, digamos, de la policía dejando entrar a judíos a rezar ahí, pero que no son judíos, ¿cómo decirlo?, comunes y corrientes desde el punto de vista, es gente que lo hace a propósito, ¿no? Lo que se llaman colonos nacionalistas. Ujú. Y ya saben, digamos, que haciendo eso van a generar una reacción. Eh, o sea, fueron provocaciones, digamos, ¿no? Y bueno, es una de esas cuestiones. Hamas estaba muy cuestionado internamente también. Había cuestionamientos de la población con Hamas por la situación económica, por la forma de gobernar. También los ven como que no hacía nada, de alguna manera, contra la ocupación. Entonces, y después había otra cuestión que Arabia Saudita, esto se llama geopolítico, Arabia Saudita iba a firmar, digamos, un acuerdo diplomático, no iba a reconocer al Estado de Israel como un Estado independiente, algo que todavía nunca lo hizo, a pesar, digamos, de que haya relaciones y todo, eh, eso nunca lo había terminado de firmar. Y lo que hizo Hamas de alguna manera fue como meter de nuevo sobre la mesa la cuestión palestina, que es algo que, bueno, los estados, digamos, de Medio Oriente lo discuten desde el 48 para acá, o Claro, antes también. Así bien. que esas podrían ser algunas de las explicaciones, ¿no? De por qué lo hizo ahora. Después, bueno, hay cuestiones tácticas, ¿no? También hay un problema interno en Israel, ¿no? El primer ministro Netanyahu
está muy cuestionado por su población, Ujú. porque también ataca a ciertos derechos civiles, ¿no? O libertades, digamos, de la misma población y de Israel. O sea, y en consecuencia ellos salieron a protestar bastante, hubo Sí. manifestaciones de 100.000 personas. Y eso mostró, jamás lo percibió como una debilidad del gobierno, probablemente lo sea, y bueno, aprovechar esa situación. Bien. Obviamente en esas manifestaciones no hubo ningún tipo de cuestionamiento a la ocupación de Israel Ujú. sobre Palestina, ¿no? Bien. Pero sí, Santiago, te entonces, agradezco muchísimo estas palabras que nos ayudas a entender un poco más y estaremos a la expectativa a ver lo que pase el fin de semana. Seguramente la semana mejor retomaremos nuevamente el contacto porque está el mundo pendiente de esto. Y yo decía, muchos argentinos, especialmente que estaban en Israel, que están tratando de volver justamente a nuestro país. Un abrazo para vos y muchas gracias. un abrazo a todos. Gracias, Gracias. Santiago. Bueno, decía, llegó ayer el cuarto vuelo, ¿no? Con 240 personas que venían desde Israel repatriados a la Argentina. Este operativo que puso en marcha el gobierno nacional. Vamos con Random TV y seguimos con más Ciudad.